El pueblo había visto a Dios actuar con poder. Lo habían seguido a través del mar, habían comido pan del cielo y bebido agua de la roca, pero bastaron 40 días para olvidarlo. ¿Cómo es posible? La historia del becerro de oro revela algo dolorosamente humano. Cuando apartamos la mirada del Dios invisible, buscamos ídolos visibles. Pero en medio de esta crisis surge un líder intercesor, Moisés, figura de Cristo dispuesto a entregar su vida por su pueblo. El texto para la lectura de esta semana se encuentra en Éxodo capítulo 32, versículo 31 y 32, y dice de la siguiente manera: Entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo: Puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Bienvenidos a Axiomas, el espacio donde exploramos las verdades eternas con preguntas humanas. Hoy veremos una de las escenas más dramáticas del Éxodo, la caída en la idolatría y la poderosa intercesión de Moisés. Para poder responder a esta pregunta, tenemos dos invitados muy especiales: nuestro querido amigo, el licenciado Mateo Salvador, y el pastor Daniel Fernández. Querido licenciado Mateo, un saludo para nuestra audiencia y también cuéntenos un poco cómo se siente de estar en este programa. Es una alegría estar una vez más en este lugar. Un saludo para ti, para el pastor aquí Daniel, a todas aquellas personas que se conectan a través de las redes, de los distintos lugares de nuestro campo, no solamente de nuestro campo, sino de todo el país, ya que el programa llega a diferentes hogares. Y un saludo para cada uno de ellos. Y este espacio va a ser una bendición después de tocar ese tema tan importante. Claro que sí, muchísimas gracias. Y querido pastor Daniel, un saludo para nuestra audiencia. Gracias. Y también la oración para iniciar, por favor, este lindo programa que tenemos para hoy. Claro que sí, Samuel. Un saludo para cada uno de los que están viendo este programa. Que Dios los bendiga y de manera muy especial que este estudio nos ayude para poder fortalecer nuestro conocimiento en Dios. Quiero invitarles para que cierren sus ojos y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias porque cada día podemos aprender sobre lo importante de estar cerca de ti. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Bendice, Señor, el estudio que vamos a tener y a todos tus hijos que se unen a nosotros a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces, queridos amigos, ahí en el hogar y nosotros aquí, poder estudiar este tema tan lindo que hoy tiene que ver con la apostasía y también con la intercesión que tuvo Moisés con su pueblo. Bien, quiero comenzar aquí con Mateo y quiero preguntar, ¿qué fue lo que, según la Biblia, provocó la apostasía del pueblo, ¿no? ¿Y qué errores cometió Aarón ahí como líder que quedó encargado? Mira, esta enseñanza nos deja algunas cosas importantes para nuestra vida, ¿no es cierto? Ver todo ese acontecimiento del pueblo de Israel dirigido por Dios, por un líder, Moisés. Pero de pronto, cuando Moisés los deja, los abandona, va a encontrarse con Dios, en pocos días el pueblo empieza a olvidar de un Dios que ha hecho el milagro y que los han visto. Pero yo podría resumir de esto de que el pueblo fue impaciente de esperar a Moisés. Ya era más de 40 días que estaba allí. Pensaba que algo pasó con Moisés. Desapareció la figura de un líder extraordinario. Pero de pronto, como olvida el pueblo, esa impaciencia les da la posibilidad de buscar un nuevo liderazgo o buscar un nuevo Dios. Y ellos empiezan a buscar, ¿no?, una presencia de un nuevo líder, desconocer a Dios, olvidarse de Dios y toman ciertas decisiones. Y lamentablemente Aarón, quien había sido el seguidor de Moisés, que había visto las cosas extraordinarias, aparentemente era un líder muy fuerte, pero se vio la debilidad de Aarón. Esa debilidad se ha manifestado en dar las oportunidades al pueblo
¿no? De darles, digamos, de sustituir prácticamente a Dios. Pero la presión del pueblo también fue fuerte. Entonces ahí vemos a un Aarón que tenía un carácter débil, ¿no? Un carácter que no podría enfrentar aquellas situaciones, y lamentablemente él cedió y el pueblo siguió. Mire, es triste cuando un líder no tiene un carácter, no tiene una fe viva, no prioriza las cosas de Dios, las consecuencias son tristes. Y esa tristeza la llevó el pueblo de Israel, ¿no? Desconociendo a un Dios, ¿no? Prácticamente se rompió toda la estructura y el pueblo llegó a una situación, digamos, triste, ¿no? Interesante lo que dices, Mateo, porque cuando nosotros vemos la Biblia y nosotros analizamos, por ejemplo, el último sermón de Jesús, Mateo 24 y Mateo 25, nosotros encontramos que hay un elemento, ¿no?, que se repite ahí, que es la demora, ¿no? Cuando Moisés demora, el pueblo cede, ¿no?, a la apostasía, a la idolatría. En la demora, muchas veces nosotros caemos, digamos así, en el error de poner nuestros ojos en otros lados. Y es importante recordar que Jesús anunció también que para este tiempo habría una demora. El novio tardó, ¿no? Hay demora. No permitamos, queridos amigos, que nosotros podamos cometer el mismo error que el pueblo. Es verdad que aparentemente Jesús demora, aunque la Biblia enseña también que no es una demora en sí, pero aparentemente Jesús demora. No permitamos que nuestra vida caiga en apostasía o en rebelión o en idolatría a partir de aquello. Bien, querido Mateo, muchas gracias ahí por esa explicación acerca de la rebelión del pueblo, de la apostasía del pueblo, y ese intento de alguna manera de sustituir al Dios invisible por un ídolo visible. Es curioso, ¿no? Dicen, tal vez, Mateo, tú nos puedes ayudar a entender, ¿no? Porque nosotros a veces queremos creer en lo que vemos, ¿no? Y la Biblia nos enseña algo diferente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esto de ver para creer? Exactamente, mira, es cierto, cuando el ser humano deja de priorizar o dejar a Dios, busca otras cosas, lamentablemente sus decisiones no van a ser buenas. Y en este caso ocurrió eso, ¿no? Y si aplicamos nosotros a nuestras vidas, el ser humano, cuando deja a Dios, va a priorizar otras cosas, ¿no? Si bien es cierto, allí en aquella época era un becerro de oro, pero en nuestra actualidad podría ser el ser humano cuando busca, digamos, prioriza el tema de las cosas materiales, ¿no? El tema de la fama, el tema del éxito, el consumismo, ¿no? Cuidar la propia imagen misma de una persona. Entonces, puede el ser humano entrar en ese terreno, y cuando entra en ese terreno, deja las cosas eternas, deja a Dios, y sus consecuencias van a ser tristes sobre esa situación, ¿no? Entonces, por eso nosotros no debemos perder la vista en las cosas de Dios, en las cosas eternas, para mantenernos fiel y no entrar en el terreno de la apostasía. Bien, muchas gracias. Entonces, recordemos, amigos, que muchas veces nosotros estamos dejando al Dios invisible. Recordemos Hebreos capítulo 11, por ejemplo, donde dice que los héroes de la fe, ellos se mantenían como viendo al invisible, mientras muchas personas dicen ver para creer. Dios dice, ¿verdad?, creer para poder ver. Y es esa la invitación que tenemos para usted hoy, ahí en su hogar, querido amigo. Aprenda a creer para que entonces pueda ver las grandes cosas que Dios tiene para usted. Y continuando acá con el tema, quiero dirigirme a nuestro amigo Daniel. Daniel, ¿qué nos enseña la idolatría del becerro, verdad? Sobre la corrupción espiritual que incluso puede darse hoy también. Coméntanos un poco esas enseñanzas que trae la palabra de Dios. Muy bien, la Biblia en Éxodo capítulo 32, vamos a encontrar el versículo 26. Prácticamente todo el capítulo 32 encontramos qué es lo que hizo el pueblo de Israel. Podemos ver nosotros que ellos, ante la desesperación, tuvieron que construir un becerro de oro, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender acerca de esto? Bueno, vamos a ir entonces a la Biblia, Éxodo 32, 6, dice así. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Increíble.
No pudieron esperar y entonces construyeron un becerro de oro. 3 cosas ocurrió en este momento en Israel. Número 1, rompieron ese pacto con Dios. No confiamos en Dios, entonces esa relación con Dios fue rota. En segundo lugar, comenzaron a adorar a algo hecho por sus manos. Construyeron el becerro y es más, este becerro se parecía, bueno, era un ídolo parecido a un becerro. Se podría decir a un toro que es Apis, ¿no? Y podemos ver que ni siquiera era alguna imagen muy solemne, era un animal. Ellos construyeron un animal y adoraron al animal. Qué increíble, ¿no? Y la tercera consecuencia es que ellos, movidos por la idolatría, hicieron concupiscencias terribles. Y ahí podemos ver algunos puntos importantes, ¿no? Cuando uno va a la idolatría, tiene un desenfreno espiritual. Tiene un vacío espiritual. Las personas que van a adorar a una estatua, que van a adorar a una virgen, aparentemente van felices, pero cuando llegan allá es un vacío. Han bailado, han hecho muchas cosas, pero no han llenado ese vacío. Entonces, primera consecuencia del ser humano es un desenfreno y un vacío espiritual. Lo segundo que podemos encontrar es quienes confían en los ídolos se convierten también como uno de ellos. Y eso dice el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 25. Y vamos a ir a la Biblia. ¿Qué dice Romanos, capítulo 1, versículo 25? Y dice la palabra de Dios: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquellas personas que adoran a los ídolos, tarde o temprano, se convierten como los ídolos. Entonces, lo que hizo Israel fue muy complicado, muy terrible. Rompieron el pacto con Dios, adoraron a un animal, a una obra hecha por sus manos, y además hicieron actos muy terribles. Ahora, la aplicación que podemos tener, nosotros no tenemos becerros actualmente, pero ¿cuál puede ser un becerro en nuestra vida espiritual? Podría ser el tiempo, podría ser el dinero, podría ser la fama, podría ser las redes sociales, podría ser el internet, yo no sé. Pero es un momento para identificar qué está quitando el tiempo que Dios deberíamos dedicar a Dios. ¿Qué está quitando la adoración a Dios? Analicemos, porque la lección nos enfatiza en esto, de identificar cuál es el ídolo y que podamos adorar solamente a nuestro Creador. Gracias, Daniel, es verdad, y me llama mucho la atención lo que tú mencionabas, es como que invierte en el orden, ¿no? Correcto. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y ellos crean un becerro a imagen Exacto. de la criatura, ¿no? Y creo yo que podríamos encontrar un eco de la adoración egipcia, ¿no? Donde ellos adoraban a dioses que tenían formas de animales. Y es interesante porque cuando nosotros analizamos la manera en cómo Dios sacó al pueblo de Egipto, es fantástico. Y yo quiero que usted reflexione conmigo ahí, querido amigo que nos acompaña. Mire, para Dios sacar al pueblo de Egipto utilizó 10 plagas. Y ahora Dios necesitaba, para sacar a Egipto del corazón del pueblo, 10 mandamientos. Justamente el contexto nos dice que esto se da cuando Moisés fue para recibir las tablas, ¿verdad? Y es importante esto, queridos amigos, porque la idolatría no es solamente un error teológico, es una rebelión moral y nosotros tenemos que huir de ella, ¿verdad? Muy bien, queridos amigos, vamos cerrando este bloque. Tal vez alguno de nuestros invitados quiere comentar sobre lo que se ha dicho hasta aquí antes de cerrar. Creo que es importante recordar el tema de la influencia que uno tiene. ¿Sabe? Israel tenía como una referencia a un hombre. Y cuando ese hombre se fue, se sintieron vacíos. Y nosotros que vamos a la iglesia, nuestro referente es Dios. Cuando Dios es lo principal en nuestra vida, no va a haber ninguna necesidad de buscar hombres ni ídolos. Eso es lo más importante también que nos enseña en relación al liderazgo de Aarón, y que nosotros tenemos que evitar tener ídolos. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, esto será de manera natural. Muchas gracias. Y es verdad todo aquello que mencionaba aquí Daniel. Y yo sé, querido amigo, que en algún punto de nuestra vida todos hacemos las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? La Biblia ofrece verdades eternas que atraviesan generaciones y culturas, y estudiarla es iluminar tu presente y redirigir tu futuro, porque el que busca con el corazón sincero siempre encuentra. Estudie la Biblia.
Y estamos de retorno para continuar con este lindo programa, con este lindo tema que realmente nos está abriendo los ojos para una realidad espiritual muy importante, la idolatría, ¿verdad? Y aquella apostasía del pueblo nos enseña a nosotros cómo en este tiempo nosotros debemos evitar algunas cosas para poder vivir una experiencia espiritual más profunda y más honesta en relación al Señor. Yo quiero ahora continuar aquí con nuestro querido amigo Mateo. Mateo, cuéntanos un poco, ¿verdad? ¿Qué significa que el pueblo se corrompió y cómo podemos nosotros evitar esto en nuestros días? Bueno, se corrompió por su impaciencia, por falta de un líder, por olvidar los milagros que Dios se había hecho con el pueblo de Israel, y esa ausencia permitió a ellos tomar esa decisión de buscar otros dioses y de seguir a alguien, ¿no? Y en ese sentido, el pueblo de Israel prácticamente rompió el pacto, esa promesa que existía. Un pueblo que era dirigido por Dios, de pronto ahora estaba sin Dios, y su inmoralidad, el desenfreno que existía, en una situación capaz triste, ¿no? Y en ese contexto, evidentemente, aparece Moisés. Dios ya le había advertido que el pueblo estaba por otros caminos, y Moisés sale esa figura para amonestar estas situaciones, ¿no? Y eso puede pasar también con nosotros como seres humanos, ¿no? Cuando dejamos de seguir a Dios, olvidamos a Dios, puede el ser humano tomar ese mismo camino. Por eso no hay ninguna garantía. Por eso Jesús dice, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si nosotros estamos con Dios, evidentemente las cosas vamos a hacer las voluntades de Dios. Por eso necesitamos estar cerca de Dios. Claro que sí, es verdad. Y mira, lo que tú dices, Mateo, me llama la atención cómo Dios llama a Moisés y le dice, versículo 7 de ahí de Éxodo 32, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, ¿no? Entonces, al igual que a Moisés, hay un llamado para nosotros hoy también, para nosotros que somos de alguna manera personas líderes eclesiásticos, nosotros como pastores, usted en su hogar, como líder de su hogar, como cristiano, un llamado para nosotros de descender un poco, mirar más allá de lo que a veces nosotros estamos acostumbrados a ver, para encontrar de que probablemente ahí en nuestra familia o ahí en nuestra iglesia, tal vez de a poco quiere entrar la corrupción, y Dios nos llama para ir, mirar, ¿verdad? Porque es posible que en algún momento también nosotros o nuestra familia nos alejemos del Dios verdadero, ¿verdad? Bien, es muy lindo el estudio, es muy interesante, y yo quiero, antes de pasar con Daniel, ¿tienes una? Sí, por favor. es esa figura, por ejemplo, ¿no? La que mencionabas de ver, y es cierto, ¿no? Dios no le gusta el pecado. Uh-huh. O sea, no puede Dios tolerar el pecado. Y como el pueblo estaba en pecado, Moisés tuvo que enfrentar, y ese proceso de enfrentar, se ve la muestra del liderazgo que tenía Moisés, ¿no? Y lo realizó, ¿no? O sea, tuvo que volver el pueblo de Dios a encaminarse en el plan de Dios y tomar una acción, inclusive para aquellas personas rebeldes que no querían aceptar o que no querían arrepentirse del mal que había hecho, tenían que pagar las consecuencias. Y eso es lo triste. Pero vemos a un Moisés que intercede por el pueblo, le clama a Dios para que perdone sus pecados. Pero mire, es interesante cómo Dios escucha las oraciones de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede entender ese amor, esa misericordia de Dios cuando ya había dicho que ese pueblo tenía que perecer? Intercede Moisés, clama a Dios, y Dios escucha y le da la oportunidad al pueblo, pero lamentablemente hay un grupo de personas que no ha aceptado y ha pagado las consecuencias tristes de su desobediencia, ¿no? Es verdad. Gracias, Mateo, ahí por esa complementación. Y justamente eso conecta con la siguiente pregunta, pero antes de ello yo quiero leer la cita que aparece aquí en el libro Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 207. Dice así, queridos amigos, la idolatría de hoy no lleva el nombre de ídolos de piedra, pero separa el alma de Dios tanto como las imágenes paganas.
¿no? Es fuerte esto, ¿no? Hoy en día la adoración a personas, personajes, quiero decir, famosos, pantallas, probablemente redes sociales y todo lo que desvía nuestra atención y tiempo de Dios puede estar siendo para nosotros una especie de idolatría, ¿verdad? Y yo quiero hacerte una pregunta a ti que nos estás mirando en esta oportunidad. ¿Qué ocupa más tiempo en tu mente que Dios? ¿Será que esa no está siendo una especie de idolatría en tu vida? Y ahora quiero continuar aquí con nuestro amigo Daniel. Muy bien. ¿Cómo intercedió Moisés ante la ira justa de Dios? ¿Y qué aprendemos de su oración? Muy bien, el pecado fue grande y la consecuencia fue grande también, porque la gente comenzó a morir. Y como un buen líder, Moisés se preocupó mucho. Entonces buscó una manera para poder restaurar y salvar al pueblo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 32, del versículo 30 al 32. Dice: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré hasta ahora a Jehová y quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Vemos el amor que tiene acá el líder por el pueblo de Israel. Y 3 puntos importantes podemos encontrar. Número 1, él reconoce el pecado, no justifica. Reconoce, dice: el pueblo ha pecado, realmente lo que han hecho es terrible. Y nosotros como cristianos, como líderes, tenemos que también reconocer cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado. En segundo lugar, él también asume las consecuencias. Él dice: voy a ir ante Dios. Yo sé que la cosa no está sencilla, pero voy a asumir y voy a ir ante Dios. Es lo segundo que hace Moisés. Y tercero, que es algo muy impresionante, es que él ofrece su propia vida. En realidad, cuando Moisés va delante de Dios, no va a pedir bendición. Él va a pedir salvación. Dice: por favor, salva a tu pueblo. Y otro punto importante es que Moisés no ofrece su cargo, no ofrece un título, no ofrece sus privilegios. Él ofrece su vida, la vida eterna. Y ahí podemos comprender el amor que tiene Moisés por el pueblo. Y él dice, como el versículo 32, nuevamente lo vamos a leer: que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Increíble el amor que él tenía al pueblo. Entonces, la lección nos puede dar una lección muy aplicativa al estudio de esta semana, es que nosotros tenemos que amar a las personas que se pierden y también tenemos que interceder. Intercedamos por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros hermanos de familia y de iglesia también. La intercesión tiene un papel muy importante y como cristianos tenemos que ser intercesores. Claro que sí, Daniel, muchísimas gracias. Solo para complementar lo que tú decías, en el libro de Hebreos encontramos al mismo Jesús también como intercesor. Hebreos 7:25, si usted me acompaña también en su hogar, dice de la siguiente manera: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ¿no? Correcto. Qué interesante la vida a la que Dios nos llama, una vida de intercesión. Y cuando nosotros intercedemos por otro, un poquito tomando el ejemplo de Moisés, nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Moisés, pero también sacamos nuestra vista del egoísmo y la ponemos en el altruismo, ¿no? Entonces hay otra cita también, si tú me permites, Daniel, para complementar en Patriarcas y Profetas, página 328, dice: Moisés demostró su fidelidad como pastor de Israel, dispuesto a sacrificarse por amor a los pecadores. Qué linda actitud de Moisés, que debe ser replicada por nosotros hoy también. Y el estudio menciona también que él representa a Cristo, ¿no? Lo que Cristo hizo por nosotros, también Moisés lo representa en la actitud que él tiene de poder interceder y dar su vida, estar dispuesto a dar la vida por el pueblo. Claro que sí. Bien, queridos amigos, todos cargamos heridas que no se ven, vacíos que nada ni nadie ha podido llenar. En medio de la incertidumbre y el dolor hay una voz que aún habla, es la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es una oportunidad para sanar, descubrir esperanza y reconectar con lo que realmente importa. Dios está cerca de ti, su palabra es el puente. Estudia la Biblia.
Estamos de retorno para el último bloque de nuestro programa, un estudio fantástico. Hemos navegado por la escritura en el libro de Éxodo y hemos aprendido mucho acerca de los errores del pueblo de Israel. Yo quiero ahora preguntarle a Mateo, ¿no? Según Primera de Pedro, ¿qué nos enseña la disposición de Moisés de cargar con los pecados del pueblo? ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Y también presenta algunas conclusiones ya para ir cerrando con este programa. El tema de Moisés, esa figura, es interesante cómo él, como un líder, está dispuesto, digamos, a interceder por las personas, ¿no? A pesar de que ya no había esperanza, no había más salida, él mira al ser humano y ve que hay esperanza en Dios. Y esa figura es interesante que nosotros como líderes o como miembros de la iglesia necesitamos adoptar ese estilo, ¿no? De llegar, porque hay personas que no conocen a Dios, no saben de Dios, hay personas que se han alejado de Dios, pero sí necesitamos esa figura de llegar a esas personas y llevar esperanza a estas personas, sacarlos del pecado y llevarlos a Dios, y ver que cuando el ser humano clama, intercede, no pide a Dios por todo, Dios va a escuchar y sin duda Dios va a derramar sus bendiciones por cada uno. Entonces, esa forma, ese estilo de vida que nos muestra la Biblia en Moisés es aplicable a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la lección trata de enseñarnos y esas enseñanzas nosotros podamos tomarlos para hacer la voluntad de Dios y que cada uno de nosotros podamos sentir que tenemos un Creador que nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Muchísimas gracias por recordarnos aquello. Y también es importante, Mateo, y usted ahí en casa, que podamos reflexionar en el hecho de que cuando Moisés intercede, él pide, y dice así, miren en el versículo 32, te ruego que perdones ahora su pecado. Y esa palabra perdonar, ¿no? Se traduce también como llevar. En hebreo la palabra es nasá y sería más o menos así, te pido que tú cargues, que tú lleves su pecado. Es un apelo directo a la sustitución, ¿verdad? Al sacrificio, a la redención que tiene Dios para nosotros. De la misma manera, queridos hermanos, nosotros podemos pedir, acudir a Dios, nuestro intercesor, para que Él pueda llevar, perdonar nuestro pecado. No necesitamos quedarnos hundidos en Él. Podemos apelar a su gracia para que Él pueda transformar nuestra vida. Y si no lo haces, entonces Moisés le dice, te pido que borres mi nombre de tu libro. Qué fuerte la intercesión. Gracias, Mateo, por recordarnos ahí esa actitud de un líder, ¿no? Esa actitud de trayendo al contexto familiar, de un padre, de una madre que no se cansa de interceder, de orar por sus hijos. Y si hay algo en tu familia que tú necesitas corregir, si hay algo por lo cual necesitas interceder o has estado intercediendo, no te canses, porque tarde o temprano Dios perdonará o llevará el pecado de ellos. Muy bien, estamos llegando al final del estudio. Podría resumir en 3 puntos importantes. Número 1, nuestra confianza no tiene que depender de personas, de seres humanos. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, y cuando Dios es lo principal de nuestra vida, no vamos a tener ninguna duda, ningún desánimo, ninguna incertidumbre, porque el Israel tuvo la incertidumbre. ¿Será que vuelve? ¿Será que no vuelve? Y si no vuelve, porque la confianza estaba en un ser humano. Entonces nuestra confianza está en Dios. Pase lo que pase, confiamos en Dios. En segundo lugar, tenemos que comprender que de repente, así como Israel construyó un ídolo, como dice la sierva del Señor, capaz no hay ídolos ahora de oro, pero identificar qué representa en nuestra vida esos ídolos, esos becerros que presenta la Biblia. Identificar para que nosotros podamos ser humildes, reconocer y dejar esos ídolos que nos pueden incluso hacer perder la salvación. Y en tercer lugar, así como Moisés estuvo dispuesto a interceder, podamos interceder por nuestros seres queridos, por nuestra familia, por nuestros hijos y por todos los que nos rodean, porque ellos también necesitan el poder de Dios y nosotros podemos ser esa esperanza, esa luz, para que ellos puedan acercarse más a Dios. Intercedamos por nuestros seres queridos. Quiero agradecer a nuestros invitados por haber acompañado este programa, por aceptar la invitación y por compartir con nosotros este tan hermoso tema. Y también quiero agradecer a usted ahí que nos acompaña semana tras semana. Gracias por estudiar juntos la palabra de Dios, y quiero recordarle que el amor de Dios todavía está extendido para nosotros.
Y recordarles también la pregunta importante: ¿a quién realmente estamos adorando? ¿Y realmente a quién estamos intercediendo con pasión? Entonces es importante recordar que Dios tiene para nosotros una misión: amar a Dios, pero también interceder por el prójimo. Que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.